Ya me voy maravilla y no sé si volveré. Ya me voy maravilla y no sé si volveré. Hay quienes van y vienen y yo te llevo conmigo. Hay quienes van y vienen y yo te llevo conmigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a Juan Bernardo Me Dijo, la cuarta emisión de esta segunda temporada de su podcast favorito de deportes. El día de hoy para hablar de Rafael Nadal. La gran novedad de la semana pasada, no jugará Roland Garros 2023. Bueno, la gran novedad entre comillas, yo creo que era medio previsible por todo el asunto físico y lesiones que ha venido pasando el tenista español, la leyenda viviente de la tierra batida. Y bueno, se ha confirmado la noticia, evidentemente, y eso nos ha causado profundo dolor y profunda tristeza. Lo anunció en rueda de prensa el señor Rafael Nadal, su retiro momentáneamente, al menos del tenis, y su no participación de Roland Garros. Y el día de hoy vamos a hablar de qué pasaba por aquellos momentos donde Nadal todavía no jugaba por primera vez el Roland Garros, qué pasó en el primer Roland Garros que jugó Rafa Nadal, cómo se fue construyendo este idilio, esta bonita relación, esta sinergia del uno con el otro, porque hoy creo que es totalmente indiscutible que cuando uno habla de Nadal, habla de Roland Garros, y cuando hablas de Roland Garros, hablas de Rafael Nadal, aunque no lo quieras hacer, aunque pareciese mentira, pero es verdad. Están el uno con el otro conectado, y si no, acuérdense que Rafael Nadal, siendo la leyenda que es, tiene su estatua propia en el ingreso del estadio principal de Roland Garros, una estatua desde el 2021, imagínense, así de grande llegó a ser el tenista español en tierra francesa, o de hecho así de grande es el tenista español, en tierra francesa. ¿Qué les parece si escuchamos a Rafa Nadal? ¿Qué les parece si vamos un ratito y conmemoramos lo que se dio en la rueda de prensa hace aproximadamente 5 días atrás en la Rafael Nadal Academy, en donde el señor Rafael Nadal ha hablado de su... bueno, hay publicidad. Donde Rafael Nadal ha hablado de lo que significa no presentarse este año a Roland Garros y demás situaciones. Ahora sí, vamos a pasar a escuchar a Rafa Nadal, el tenista español que este año ha dejado en claro su no participación en Roland Garros. Bueno, buenas a todos. Primero, gracias por querer estar aquí. Bueno, me veo con la... Bueno, os hemos convocado aquí hoy por varios motivos, ¿no? El primero es que la lesión que me hice en Australia pues no ha evolucionado como nos hubiera gustado. Hemos estado trabajando en todo momento, diría que sin parar y siempre con la vista puesta hacia siguientes objetivos, aunque se iban perdiendo algunos por el camino, pero el último, y en este caso el más importante, que era Roland Garros, pues a día de hoy pues se hace imposible, con lo cual en este momento no voy a poder estar en Roland Garros después de muchos años sin faltar a la cita, con todo lo que es este torneo para mí. Pues podéis imaginar lo difícil que es para mí. No voy a decir tomar esta decisión, porque no es una decisión que tome yo, sino es una decisión que toma mi cuerpo. Y deciros que no tengo intención de seguir jugando por los siguientes meses. La realidad es que han sido unos años, estos últimos, que aunque los resultados cuando he estado jugando han sido, creo que de primer nivel, mi día a día ha sido de un nivel muy bajo, ¿no? Con lo cual la realidad es que, aunque de cara al exterior pues siempre quedan las victorias, quedan los momentos buenos, y esto es de lo que se trata el deporte, pues a nivel personal, a nivel del trabajo diario, que es lo que a uno también le da la felicidad, pues han sido años, estos últimos, sobre todo después de la pandemia, han sido años realmente difíciles, ¿no? Me ha costado tener una continuidad en todos los sentidos, sobre todo por culpa del físico, que he ido encadenando lesión tras lesión, y eso pues al final se traslada cuando uno no puede hacer una parte de su vida
con felicidad se traslada también al terreno personal, ¿no? Y en ese sentido, pues han sido años más bien complicados, aunque lo enmascaran, creo que bastantes victorias importantes, pero la realidad es otra del día a día, por eso hay que poner un punto y aparte, y en ese sentido es lo que hago ahora, ¿no? Después de haber perdido estos últimos meses esforzándome al máximo para recuperarme, no ha sido posible. Una vez llegado a este punto y sigo sin estar preparado para poder competir al nivel que necesito, pues necesito poner un punto y aparte a lo que es mi carrera deportiva, y lo que voy a hacer pues va a ser intentar regenerar mi cuerpo estos siguientes meses que vienen. No voy a poner una fecha de regreso. Mi intención es, cuando me sienta preparado físicamente, y supongo que cuando eso ocurra mentalmente estaré preparado, pues volver a empezar. Podría ser un objetivo intentar llegar a final de año y poder jugar la Copa Davis, y es que si yo me sintiera capacitado y también el capitán lo considerara adecuado. Y intentar encarar el año que viene con garantías de poder hacer lo que yo diría o lo que yo intuyo, y creo que será mi último año, ¿no? O sea que este sería mi objetivo, intentar parar para intentar encarar probablemente el último año de mi carrera deportiva con al menos las garantías de poder disfrutarlo, ¿no? Y soy consciente que si sigo jugando en este momento, pues no creo que esto pueda ocurrir el año que viene, y quiero darme la oportunidad de que esto ocurra. Y en ese sentido, por eso estoy aquí, para mandaros estos 3 mensajes, más o menos. Es que no voy a estar en Roland Garros, que no voy a jugar durante una serie de meses, y mi intención, no soy muy fan de predecir el futuro, como sabéis los que me conocéis y me habéis seguido, porque las cosas no sabes cómo pueden salir, pero mi intención es que el año que viene sea mi último año y poder jugar los torneos que me apetezcan, para poder despedirme de los torneos que han marcado me han marcado deportivamente hablando durante todos estos años. Muy bien, ahí las palabras de Rafael Nadal, tenista español, leyenda viva del tenis, además, sobre todo en la tierra batida, alguien que siempre está disputando los torneos más importantes a nivel mundial en este terreno, en el mundo del tenis. El tema es que este ha sido un año diferente para Rafa Nadal. Para los fans de Rafa Nadal también ha sido un año bastante diferente, porque no lo hemos podido ver en la pista. Bueno, más allá de Australia, en donde terminó produciéndose todo este problema de la lesión en la cadera, y lo cual hasta el día de hoy lo tiene alejado de las canchas al tenista español. Y como decíamos al inicio, la verdad es que Roland Garros y él han generado una especie de sinergia que hoy por hoy, en el imaginario al menos de quienes seguimos este deporte y de quienes somos amantes, insisto, del tenista español, digo amantes en el buen sentido, mejor ni lo aclaro, porque yo creo que si por ahí llega esto a algunos oídos, esto podría desvirtuarse completamente, así que mejor no voy a profundizar en el tema, pero lo que quiero llegar es que quienes de alguna u otra manera hemos sido seguidores de Nadal y del torneo de Roland Garros, es difícil imaginarte una edición sin él ahí. De hecho, para mí, una persona de 25 años, considerando que Rafa Nadal juega su primer torneo en Roland Garros en el año 2005, hace 19 años, yo tenía solo 6. Imagínense, para mí es prácticamente toda una vida viendo a Rafa Nadal ahí. Entonces, el no verlo este año, claro que es un impacto fuerte, es un impacto durísimo, es un impacto que la verdad yo no sé cómo lo vamos a aguantar los fans de Rafael Nadal y de Roland Garros. El año anterior nos tocó vivir esas conmovedoras imágenes de la despedida de el señor Roger Federer en el mundo del tenis, y obviamente ahí estuvo presente Rafa Nadal y bueno, un montón de gente del mundo del tenis, Djokovic, Andy Murray, estuvo David Ford, toda la situación, ¿no? Toda esa bonita situación conmovedora que quieran que no le abrió también los ojos a Rafa Nadal de alguna manera, porque yo creo que gran parte de su llamto, no sé si todo, pero gran parte de su llanto, no todo evidentemente, creo que una parte también era por su compañero que se iba, pero parte de ese llanto también era pensar seguramente en, ya mismo me toca esto, ya mismo me toca también decirle adiós al tenis, adiós al profesionalismo, adiós a la competencia. Y para un tipo de estas condiciones, tanto mentales como físicas, que está preparado para competir, preparado para ganar,
Debe ser un golpe durísimo. No me imagino el golpe que será para él. Si para uno que lo veía detrás de la pantalla es un golpe fuerte, no verlo en Roland Garros después de 19 años, para él debe ser un golpe todavía peor. Y de hecho en la rueda de prensa más o menos se refiere al tema. Dice, espero pronto estar preparado nuevamente en lo físico, y me imagino que en ese momento estará otra vez preparado en lo mental, dejando en claro que hoy mentalmente no se siente tampoco en su mejor momento Rafa Nadal. Al menos es lo que yo logro desprender de esas palabritas que decía el español en la rueda de prensa que, insisto, emitió hace algunas semanas. En todo caso, la noticia se ha confirmado, algo bastante feo, complicado, insisto, turro, porque va a faltar el principal animador. Obviamente queremos verlo a Carlitos Alcaraz ahí, seguramente Djokovic en acción, queriendo ganar ante la ausencia de su gran némesis en el mundo del tenis hoy por hoy. Bueno, al menos por ahora. En fin, no quiero seguir profundizando en la realidad de que Rafa Nadal el próximo año deje el tenis, porque al menos lo que nos ha dicho en esta rueda de prensa es que se tratará de preparar, porque también dijo tratará, no aseguro, de hecho no quiso hablar de fechas, dijo no me gusta predecir el futuro, y eso es verdad. Rafa Nadal nunca ha hablado de lo que podría pasar, sino que siempre trata más bien de hablar de lo que está pasando, de lo que ha pasado, y no buscar adelantarse en el futuro. En todo caso, hoy vamos a hablar un poquito de Roland Garros. Vamos a hablar un poco de Rafael Nadal dentro del contexto Roland Garros. ¿Qué pierde el torneo sin Nadal en él? Y algunas otras implicaciones interesantes que acabamos de contar. Además de qué pasaba en la primera participación del español en el torneo más importante de tierra batida. Uno de los 4 Grand Slams del año, donde Rafael Nadal se ha presentado en 18 ocasiones, ganando 14 de ellas. Imagínense, de los 22 Grand Slams que tiene Nadal en sus haberes, 14 de ellos los ganó acá en Francia, en París. En todo caso, vamos a iniciar un poquito con Roland Garros hablando de antecedentes. No nos olvidemos que este es un torneo antiguo, bastante antiguo. De hecho, en tierra batida, entiendo, si mal no recuerdo ahora mismo el dato, es el torneo más antiguo de tierra batida sobre la faz de la tierra. Se fundó en 1891 y este año se jugará la edición 127 de el Roland Garros. El nombre es en honor más bien a un aviador francés, por raro que suene. Sí, ya sé que es muy extraño decir que el nombre de un torneo esté inspirado, de un torneo de tenis me refiero, está inspirado en el nombre de un aviador, pero la verdad es que sí, la verdad es que Roland Garros, el nombre de Roland Garros como tal, está inspirado en Eugène Adrien Roland Georges Garros, que nació un 6 de octubre de 1888 y falleció un 5 de octubre de 1918. Mira tú, prácticamente murió el día de su cumpleaños, casi. Ay. Bueno, fue uno de los pioneros de la aviación francesa y piloto de combate durante la Primera Guerra Mundial en 1928. El torneo de tenis Roland Garros fue nombrado en su honor porque, bueno, el tema de la guerra, ya saben que en aquellos momentos estos personajes se volvían héroes y bueno, es normal. Además, considerando lo que fue la Primera Guerra Mundial, creo que es totalmente normal. Así que, por raro que suene, Roland Garros es el nombre de un aviador francés y no el nombre de un tenista, por si a alguien le quedaba la duda. Los tenistas que más veces han participado en este torneo son Santoro con 20 participaciones, el francés, López, el español, con 20 participaciones también. Nadal viene en un segundo lote con otros 2 ciclistas, 18 participaciones, igual que Roger Federer, ojo, que ya no está más en el circuito, también se retiró hace un ratito, y el argentino Villa, que ahora mismo se me escapa el nombre, honestamente, creo que era Alejandro, si mal no recuerdo, pero bueno, el argentino Villa de aquel entonces también muy histórico en el mundo del tenis. Rafael Nadal es el máximo ganador de este torneo, como lo habíamos contado, con 14 títulos, y la verdad es que tiene ese récord de largo, porque el que le sigue es Borg, con tan solo 6 títulos. Imagínense, hay 8 de diferencia entre Nadal y el que le sigue. Por si a alguien le queda la duda que Nadal es el rey. Bueno, yo creo que a nadie le puede quedar la duda de que Nadal es el rey de Roland Garros cuando hay una estatua en su honor dentro del complejo donde se juega Roland Garros. De hecho, al ingreso del estadio, de la cancha principal más bien, de Roland Garros. De hecho, quiero buscar la estatua porque ya me entró la curiosidad. Honestamente, me acaba de entrar la curiosidad de la estatua. A ver, estatua de Rafael Nadal en Roland Garros. Quiero verla y quiero que la vean conmigo. Ah, miren ustedes, es espectacular, es una obra de arte, ¿eh? Es una obra de arte. A ver, vamos a chequear. No se quiere abrir la imagen. Ahí está, se abre, miren, ahí está. Ah, espectacular, les digo espectacular, miren, es una muy bonita estatua. Ahí está la foto con Rafa Nadal de frente.
el rey de la tierra batida ya tiene su estatua en Roland Garros, pone acá el titular de Diario Marca, haciendo Rafa Nadal su clásico drive, por supuesto, impresionante. Qué gran estatua, la verdad nunca la había visto, pero me parece muy muy bonita, muy bonita. Bueno, en todo caso, volvemos acá. Esa es la estatua que le hicieron a Rafael Nadal y que está colocada al ingreso del estadio principal de Roland Garros desde el año 2021. Es el rey de la tierra batida, es el rey de Roland Garros, no cabe duda, es el dueño y señor. Él se siente como en casa, lo ha comentado en un sinfín de ocasiones porque ha ganado 14 torneos y si nos ponemos a revisar todavía más números de Rafa Nadal, por ejemplo, en cuanto a balance de sets, ha ganado 335 sets, ha perdido solamente 34. Ha ganado 112 partidos y solamente ha perdido 3. Ha ganado en 3 sets 90 de esos 112 partidos. 2 acabaron por retirada del rival. Ha derrotado a los 74 tenistas con los que se ha afrontado por lo menos una vez, evidentemente por lo menos una vez en este torneo, incluyendo, ojo con el récord, un 8-2 contra Djokovic, es decir, 8 victorias de Rafa Nadal contra 2 victorias de Novak Djokovic en esos 10 enfrentamientos. Y si nos ponemos ahí a escarbar un poquito más, no cabe duda que el que le ha puesto siempre el frente más complicado a Rafa Nadal en Roland Garros es Novak Djokovic, porque antes repasábamos que ha perdido solamente 3 partidos en este torneo el español y 2 de ellos fue a manos de Novak Djokovic. Una vez en cuartos de final y otra vez en una final que la terminó ganando más bien el serbio Novak Djokovic. Y además tiene un 3-1 contra Soderling, nada despreciable también contra un tipo como Soderling. Tremendo Rafa Nadal, la verdad. Tiene una racha de victorias de 39 seguidas entre 2010 y 2015. Estuvo 5 años participando Nadal en Roland Garros sin perder un solo partido. 39 victorias consecutivas. 5 años sin perder un partido en un Grand Slam. Es una cosa de locos. Mejor racha de sets, 38 seguidos. Entre 2016 y 2018 estuvo 2 años Nadal, 2 años en 2 ediciones diferentes de Roland Garros en donde no perdió un solo set. Es una locura, es una estupidez lo de Nadal. 24 sets ha ganado con un 6-0, nunca perdió un set Rafael Nadal en este torneo con un 6-0 y de esos 24 sets que ganó con un 6-0 incluye uno contra Federer en la final del 2008 y otro contra Djokovic en la final de 2020. Además, otro contra Casper Ruud en la final del año anterior nomás, del 2022. Impresionante, no, es una locura Nadal en tierra batida y particularmente en Roland Garros. Pero muy frecuentemente suele ocurrir, de hecho, casi siempre ha pasado, y me parece que en 8 ocasiones ha pasado que Rafa Nadal cumplió años mientras estuvo jugando Roland Garros. Y en los días de su cumpleaños, que es el 3 de junio, por cierto, ha enfrentado, sí, correcto, 8 partidos, de los cuales ganó 7 y perdió solamente 1, imagínense. Cumpleañero además. Está todo hecho, pactado, hilado, es el destino el que quiere que Nadal y Roland Garros se lleven como se llevan. Partidos perdidos en 3 sets, solamente 1 en los cuartos de final de 2015 que habíamos repasado antes contra Novak Djokovic, y ha ganado 4 veces Roland Garros Rafa Nadal sin perder un solo set: 2008, 2010, 2017 y 2020. Es una locura, es algo impresionante lo de Rafael Nadal. Imagínense esos números: 19 veces consecutivas desde que debutó en el año 2005, nunca dejó de participar hasta este 2023 siendo jugador activo. Es una cosa impresionante lo del español, honestamente. Y en aquel 2005 fue campeón. En su debut. Ya vamos a meternos en su campaña del 2005. Pero yo quiero ir adornando este episodio con algunas otras cosas. Por ejemplo, la última vez que Rafa Nadal no jugó un Roland Garros fue el año 2004. En ese 2004, para quienes de alguna u otra manera están cercanos coyunturalmente hablando a mí, se acordarán que ese año el Cuenca fue campeón. Imagínense ustedes, la última vez que Nadal no jugó Roland Garros, el Deportivo Cuenca era campeón. La vida los ha llevado por caminos totalmente diferentes al uno y al otro, evidentemente, en el tema deportivo particularmente, pero
y no lo digo por burlarme, ojo, no vayan a ofenderse, por Dios, es un podcast a la final, aquí se habla cualquier cosa y perdón si alguna cosa que digo puede sonar fea o puede sonar mal, pero lo digo en un sentido muy, muy tranquilito en realidad, o sea, sin el afán de ofender a nadie, pero siendo honestos, les ha ido completamente diferente. 2004 Cuenca es campeón, desde ahí no ha repetido. 2004, la última vez que Nadal no estuvo en Roland Garros. Miren ustedes, hinchas del Cuenca, razones para irse ilusionando. Pregunta, no, es broma, no quiero encontrarle aquí una quinta pata al gato. En todo caso, 2004 pasaba todo aquello, pero 2005, vamos a 2005, en el año donde Rafael Nadal debuta y juega por primera vez este torneo que luego se terminaría convirtiendo en el patio de su casa prácticamente. La primera participación, pasaban muchas cosas en el mundo, además en aquel 2005, vamos a remontarnos un poco históricamente al 2005, porque yo tenía 6 años, insisto, y hay ciertas cosas que me acuerdo de ese 2005, honestamente. No particularmente haberlo visto a Rafa Nadal jugando a Roland Garros, voy a ser sincero, tampoco voy a mentir, pero sí muchas cosas que pasaban en aquel momento en la actualidad nacional e internacional. Por ejemplo, en la actualidad internacional, en Irak se celebraban por primera vez elecciones. Sí, pasó todo ese cuento de Estados Unidos y Washington y cosas de las que no nos vamos a meter aquí, pero por primera vez en la historia Irak celebraba elecciones populares en su país, en el año 2005. En Ecuador, por ejemplo, Lucio Gutiérrez se subía en abril a un helicóptero para escapar del país. El presidente de aquel entonces del Ecuador. Se decía que salió inclusive con bolsas de dinero. Bueno, eso yo nunca lo alcancé a ver, pero recuerdo clarísimo el día en el cual Lucio Gutiérrez dejó de ser presidente del Ecuador y se subió en el helicóptero y ¡uy! Se escapó, se fue. Eso pasaba en el 2005, en el año que Rafa Nadal debutaba en Roland Garros. Ese mismo año, el Fútbol Club Barcelona rompió una racha de 5 años sin ser campeón de la liga. Ese año lo logró. Además, hablando del Barça, dato particular, lo logró sin Messi, porque Lionel Messi todavía no había debutado en el Barça. Todavía no debutaba en el Barça Messi. Cuando ganó su primer Roland Garros, Rafael Nadal, cuando debutó Nadal en Roland Garros, Messi todavía no debutaba en el Barça. Imagínense, una cosa de locos. Hablando del Cuenquita, que el cual hablábamos hace rato, ¿no? Volvió a jugar Libertadores por primera vez desde 1977. En total, 28 años después, el Cuenca volvía a jugar una Copa Libertadores de América en ese 2005. Se estrenaba en los cines Star Wars Episodio 3, La Venganza de los Sith, la primera película que yo fui a ver al cine. Me acuerdo clarísimo de ese día, me acuerdo clarísimo de haber visto esa película además en el cine, de cuánto me gustó Star Wars, de cómo me atrapó esa película y cómo me enamoré del cine ese día, me enamoré de Star Wars ese día. Es una de las cosas, de los recuerdos más bonitos particularmente que tengo de la infancia, honestamente, cuando fui a ver Star Wars. Y en aquel 2005 se estrenaba Star Wars Episodio 3, impresionante, La Venganza de los Sith. Ese mismo año en el fútbol se dio el milagro de Estambul, del cual hablamos la semana pasada, de la tremenda pechada para mí del Milan, pero el tremendo milagro para los de Liverpool, que por cierto este año la final es nuevamente en Estambul, ¿no? De la Champions. Cosas por ahí bastante interesantes, hay coincidencias. Ya vamos a ver si hacemos un TikTok sobre las coincidencias de la final de ese 2005 en Estambul con respecto a la de este 2023. Nuevamente en Estambul. Cierro el pequeño paréntesis futbolero para decirles que además en el mundo del ciclismo Lance Armstrong ganaba su 7º Tour de Francia. Luego todos sabemos cómo acabaría la historia de de Lance Armstrong, el ciclista, con todo el tema del dopaje y otras situaciones que lamentablemente le ocurrieron a este también leyenda del deporte, inclusive lo sigue siendo más allá de todos los escándalos y obviamente las comprobaciones de su doping y de todas las situaciones, pero tenía muchos recursos, eso también hay que reconocerlo, digamos. No solamente, mucha gente piensa que es cuestión de coger y doparse y te dopaste y ya está, y ahora eres superhombre. No necesariamente, o sea, tiene que haber condiciones que explotar para que funcione de algo el dopaje. Lance Armstrong la tenía, era un gran deportista, pero bueno, cometió errores. ¿Qué se le va a hacer? No sé por qué estoy hablando de Armstrong, de Lars en este caso particular, sí. El punto era Nadal y Roland Garros. Pero bueno, hablando del 2005 una vez más, cuando recién debutaba Rafa Nadal en Roland Garros, Roger Federer era el número 1 del mundo. Novak Djokovic era el número 338 del mundo en el ranking del ATP. Y Carlos Alcaraz, quien hoy es el número 1 del mundo, apenas tenía un añito de vida. Esos son algunos de los datos, algunas de las cosas que pasaban en el mundo cuando Rafael Nadal debutaba apenas en Roland Garros. Además,
Aquí otro datito importante que quiero soltarlo para todavía más nostalgias. Por si ya no era suficiente, un poquito más de nostalgia. 2023 va a ser recordado como el año, o el primer año, en realidad, desde 1998, en el cual Roland Garros no tuvo la presencia ni de Roger Federer ni de Rafael Nadal. 25 años, cuarto de siglo, se acaban en este 2023, imagínense. Una cosa de locos. La verdad, lo que estos tipos llegaron a hacer en el tenis, cómo dominaron este deporte, cómo hasta cierto punto lo siguen dominando, es impresionante. Es una cosa de locos, la verdad es impresionante. Pero bueno, dejándonos de lado todos esos datos interesantes sobre Rafael Nadal, su primera participación, lo que ocurría un poco en el mundo, el contexto de aquel 2005... Un mundo además en el cual no había un internet tan conectado como hoy por hoy, no había una banda de estas características en donde uno puede ingresar y chequear cualquier dato al alcance de la palma de la mano, no habían smartphones, este aparato que tengo aquí delante no había tampoco, 2005, ¿quién se iba a imaginar que ibas a poder usar tu tablet, tu iPad? Bueno, de hecho no había ni iPad, pero imagínate que algún día una pantalla va a poder ser usada como una libreta para tomar apuntes, que es para lo que yo uso el iPad básicamente. En todo caso, 2005 era tan diferente, era otro mundo y tantas cosas cambiaron en 19 años, pero lo que no cambiaba era la presencia de Rafael Nadal en Roland Garros. Pero eso ya se acabó. Este año hay un desequilibrio en el mundo, indudablemente. Indudablemente hay un desequilibrio en el mundo y me da mucho pesar por Rafa Nadal, que no va a poder estar en esta edición 127 del torneo más importante de tierra batida a nivel del mundo. Como les había prometido, además quiero hoy hablar un poco de cómo fue la primera participación de Rafa Nadal, para a partir de eso ir transicionando a cómo Nadal se convirtió en la leyenda de Roland Garros que hoy por hoy representa. Porque no empezó siendo una historia de amor tan bonita como muchos se podrían imaginar. De hecho, hubo un episodio por ahí medio complicado en la primera participación de Rafa Nadal en tierra francesa, en tierra parisina. Así que, ¿qué les parece si ahora repasamos un poco de lo que fue ese primer Roland Garros de Rafa Nadal? ¿Cómo fue el primer Roland Garros de Rafael Nadal? Regresémonos al 2005. Hizo la verdad un campañón Rafa Nadal. Obviamente arrancó desde primera ronda, no hizo quali. Ya venía en un muy buen nivel Rafa Nadal y tuvo su ingreso directo al torneo. Y bueno, fue avanzando paso a paso, obviamente. Llegó hasta los octavos de final y aquí es donde me quería detener. No nos olvidemos, además, que hace 19 años Rafa Nadal tenía 19 años. O sea, en el primer Roland Garros que disputó en el 2005, lo empezó con 19. Si mal no recuerdo, lo terminó con 20. Si mal no recuerdo, lo gana ya con... No. ¿O sí? No, lo gana con 19, Sí, lo gana con 19, me acuerdo más bien ahora mismo porque si no, no estaría como uno de los 4 ganadores más jóvenes de Grand Slam en la historia. Sí, cumplió o tuvo 19 años cuando ganó ese primer Roland Garros en su carrera. Pero bueno, remontémonos al 2005, particularmente a la instancia de octavos de final. Además, acuérdense de Nadal en aquella época, la melena, el pantalón pirata, la camiseta, o más que la camiseta, BBD. Bueno, si es que no sé cómo se llama, una bermuda, podría ser, bueno, saben a lo que me refiero, ¿no? Una camiseta sin mangas, ¿no? No tenía mangas, así era Rafa Nadal, ese era el estilo, bastante, por ahí medio, a ver, es que no sé cómo decirlo, pero bien de bacán andaba Rafa Nadal en aquellos momentos. Andaba bien de arrecho Rafa Nadal en aquellos momentos, acuérdense. O sea, el tipo, además, tremendos brazos que te exhibía con ese BBD que usaba, tan característico de él. Pero bueno, no me enrollo más. La melena, además, eso sí, impresionante. La imagen de la melena de Nadal, algo de locos. Pero bueno, este joven español que estaría por cumplir 19 años... Ese era el dato. Rafael Nadal estaría por cumplir 19 años dentro de ese torneo. Lo arranca con 18. Lo termina con 19 años. Ese tipo en octavos de final se encuentra con el francés Sébastien Grosjean. O Grosjean. No sé cómo se pronuncie. Muy bien. Él era una especie de ídolo, digamos, en París. Era una especie de ídolo en... el Roland Garros, era como el Rafa Nadal de aquella época, o sea, no al nivel de, porque no llegó a pisar tan fuerte como Borg, que fue un tenista que siempre se metió dentro de la historia de Roland Garros, entre otros, obviamente.
Pero era en aquel momento el que reinaba, digamos, Roland Garros, y era como el ídolo de ese torneo particularmente, porque tenía, a ver, primero era francés, jugaba como local, y tenía obviamente el apoyo de toda la hinchada, de la gente que iba al estadio. Así que desde ese punto de vista, Rafael Nadal no tenía un panorama tan bonito. Ese día no lo aplaudían y lo felicitaban y se alegraban por él y gritaban por él, sino más bien al contrario, era todo en contra de él, de Rafa Nadal, porque su rival era Sebastián Grosjean, que es, insisto, el tenista de aquel momento en Francia, el tenista de aquel momento en la localidad, el tenista de aquel momento en Roland Garros. El tema es que acá se produjo una polémica bastante fuerte porque el árbitro del partido, el juez del partido, se rehusó a bajar a observar el bote de una pelota que había sido polémica y que le había costado un punto a Sebastián Grosjean, y por el cual se decía que Rafael Nadal le terminó ganando el partido al francés y lo terminó eliminando de Roland Garros. El tema es que a la gente no le gustó el gesto del juez y no lo dejaron en paz durante el resto del partido. Ustedes recuerden que en el contexto del tenis, cuando se está disputando un punto, hay silencio total. Tiene que haber silencio total, al menos así manda la norma. El asunto es que aquí al juez se le fue de las manos el público y ya no lo pudo controlar. Cuenta Rafa Nadal que no se podía jugar en un momento dado del partido, que era tanto el bullicio, los reclamos de las gradas, los gritos de las gradas hacia el juez, que se había vuelto insostenible el partido. De todas maneras, Rafa Nadal logró avanzar, se metió en cuartos de final de ese su primer Roland Garros, en donde se iba a enfrentar a ni más ni menos que quien en aquel momento ya reinaba el tenis, Roger Federer, el suizo, y le venció Rafa Nadal a Roger Federer en 4 sets, 6-3, 4-6, 6-3 y 6-4. Así Rafa Nadal se metió en semifinales. Estoy dando mal el dato. Rafa Nadal juega cuartos de final ante David Ferrer, su compatriota, el español David Ferrer, que en aquel momento era el número 20 del mundo. Rafa Nadal era el número 4 del mundo. En el primer set gana Rafa Nadal 7-5, el segundo set lo gana 6-2 también el señor Nadal, y el tercer set lo gana 6-0. En semifinales se ve la cara, ahora sí, con en aquel momento número 1 del mundo, Roger Federer, el suizo. Nadal le gana en 4 sets, 6-3, 4-6, 6-4 y 6-3. Se mete en la final y acá se encuentra con el argentino Mariano Puerta, a quien vence más bien Rafa Nadal también en 4 sets. El primer set fue para el argentino en tiebreak 8-6. Y luego los 3 siguientes sets a favor de Nadal, 6-3, 6-1 y 6-5, consagrándose así campeón de su primer Grand Slam en la historia, de su primer, además, Roland Garros en su carrera, y apenas tenía 19 años. Ese tipo, de la melena, del BBD, de los bíceps grandotes, del chabacano que se presentaba en las canchas, porque eso era Nadal, eso sí, con la actitud siempre tranquila, siempre fue fresco el tipo, nunca lo vimos a Rafa Nadal, al menos en el profesionalismo, enojarse, o yo no recuerdo por lo menos verlo a Rafa Nadal enojarse en el profesionalismo, agarrar una raqueta y romperla contra el piso, no lo recuerdo. Nadal, más allá de su estilo chabacano que tenía en cuanto a cómo lucía, nunca llegó a ser un jugador difícil de soportar, difícil de tratar. Nunca tuvo mayores problemas o dificultades con los jueces. Obviamente por ahí ha tenido sus episodios de furia, como debe ser normal y como puede ser normal, pero en todo caso Nadal no ha sido recordado necesariamente por ser esa clase de jugador eufórico, de muchos sentimientos explosivos, que suele reventar contra alguien, sino contra la raqueta en un momento determinado, sino que más bien siempre ha sido un tipo tranquilito. Y ahí es donde arranca todo este idilio de Rafa Nadal, en ese 2005, ganándole a Mariano Puerta en la final con apenas 19 años, había cumplido 19 años en medio del Major, y en ese sentido Rafa Nadal vivía un idilio total, la verdad. Ahí con su carita de elfo, ¿no? Porque ahí parecía elfo, ahí parecía Rafa Nadal. ¿Sabes de qué se parecía Rafa Nadal ahí? A Link, el personaje de la leyenda de Zelda del videojuego. Se parecía un poco a Link, o sea, le ponías la gorrita verde de duende y yo creo que igualito. Por ahí va a salir, si es que alcanzo, un edit de Rafa Nadal en aquellos momentos para que vean que sí se parece un poquito a Link, un poquito nada más. Inclusive
Bueno, se parece más a Link que a la princesa Zelda, la verdad. En todo caso, bueno, eso pasa en el 2005, debuta, es campeón. Las cosas se le van dando a Rafa Nadal de la mejor manera. Llega al 2006 nuevamente a Roland Garros y esta vez lo vuelve a ganar. El segundo torneo consecutivo sobre tierra batida de Major, de Grand Slam, quiero decir, en donde se impone Rafa Nadal ante Roger Federer, esta vez en 3 sets también fueron, ¿no? A ver, 4 sets. 4 sets, 1-6, 6-1, 6-4 y 7-6 del suizo. Así levantó el segundo torneo consecutivo. 2007 se repite la final Nadal-Federer. Esta vez el español volvió a ganar en 3 sets ya. 6-3, 4 sets nuevamente, perdón, 4 sets. 6-3, 4-6, 6-3 y 6-4. 2008 vuelve a Roland Garros, vuelve a ganar además el torneo, el cuarto consecutivo. Y aquí se vuelve número 1 del mundo. Imagínense ustedes, acá nuevamente le tuvo que enfrentar a Roger Federer en esa final y se terminó coronando campeón. Ese año además había sido campeón de Wimbledon y además se había colgado la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín. El 18 de agosto de ese mismo 2008 se había convertido por primera vez en su carrera en número 1 del ranking de la ATP, año 2008. 2009... año donde Rafa Nadal no pudo avanzar hasta la final. Ese año fue eliminado por Robin Söderling justamente en el año 2009. Si mal no recuerdo fue en cuartos de final o en octavos, ahora mismo se me escapa el dato. El tema es que en 2009 llega Rafa Nadal, ya no le va tan bien, pierde contra Robin Söderling, pero regresa un año más tarde, 2010, para seguir construyendo ese idilio. Bueno, para ese entonces ya era un idilio, ya para ese entonces Nadal se había ganado el amor, el cariño y la apreciación de todos los franceses y de la gente que comúnmente asistía a observar este gran slam ahí en los estadios. 2010, insisto, regresa, vuelve a ganar Roland Garros, esta vez en un año donde no le había ido de la mejor manera a Rafa Nadal en ese 2010, pero llega bien, logra consagrarse. Luego de ese torneo también Nadal se levanta anímicamente, insisto, lo que había sido un arranque no tan interesante, sobre todo por el cierre del año 2009 también. Y tras ese levantón que tiene por ganar Roland Garros, el quinto en su carrera, llega también al Abierto de Estados Unidos, al US Open, y termina ganando el Grand Slam. Con eso había completado ya los 4 Grand Slams porque era lo único que le había faltado, y además ese año también ganó su segundo Wimbledon. En el 2011 gana su 6º título de Roland Garros. Rafa Nadal nuevamente se enfrenta a Roger Federer en la final, nuevamente se enfrenta al suizo. Esta vez termina el partido 7-5, 7-6, 5-7 y 6-1 a través del español, y con esto sumaba su 6ª Copa de Mosqueteros, como además... no como además, sino que más bien empatando la marca de Iceborg, conocido como Iceborg, el jugador sueco que en lo largo de toda su carrera llegó a ganar 6 Grand Slams, y que hasta ese momento, no 6 Grand Slams, 6 Grand Slams de Roland Garros, digamos, y que hasta ese momento era el máximo ganador de Roland Garros en la historia. Sin embargo, en el año 2011 empató dicha racha Rafa Nadal. Para el 2012, bueno, ya no había Borg, ya Iceborg se había quedado en el olvido porque Nadal se convertía en el nuevo rey. Sumaba su 7º Roland Garros y bueno, nuevamente haciendo un espectáculo. Además de que había dejado en el camino a otra figura enorme como el señor Laver, ¿no? Un tipo que es, además, es de los más históricos del tenis. Un nombre que causa todavía... A ver, la Rothschild Laver además todavía está ahí. O sea, me explico el nombre legendario que es Laver. El nombre pesadísimo que es Laver en el mundo del tenis. Bueno, a ese lo desterró Rafa Nadal también en aquel año, tras haber conseguido su 7º Roland Garros en el año 2012. Año 2013, regresa tras una lesión que tuvo de rodilla el año anterior, en el año 2012, donde jugando partido además se tuvo que retirar. En el año 2013 vuelve y otra vez es campeón. Esta vez le termina ganando su final, además casi que de rodillas, termina ganando la final del año 2013 y así aumentar su leyenda en el torneo. 2014 seguía aumentando la leyenda Roland Garros, vuelve el tenista a la tierra batida de Francia, vuelve a ser campeón. Año 2017
después de 3 años de sequía fuerte, porque Nadal había participado todos esos 3 años en el torneo, pero no le fue bien, no llegó a la final, no llegó a disputar el título. Bueno, llegó a una final que la pierde con Novak Djokovic, pero después de toda esa situación y después de esos 3 años complicados para Rafa Nadal, ya donde comenzaban además los problemas físicos, los idas y vueltas, los problemillas de 2-3 semanas fuera del circuito, un mes fuera del circuito, la rodilla sobre todo le había complicado un montón, y después de esos 3 años de sequía, 2017, un Rafa Nadal ya completamente cambiado, mucho más maduro, evidentemente hasta desde el look, se cortó el pelo, y bueno, varias situaciones, además que ya se le comenzaron a notar en la cara, digamos, los años y demás. Rafa Nadal continuaba siendo este tenista impresionante que daba mucho de qué hablar, y así se fue construyendo ese idilio que ha llegado hasta un 2022 donde Rafa Nadal ganó su último Roland Garros hasta la fecha, donde además había sumado su 21º Grand Slam y se había quedado, perdón, no, estoy hablando cualquier cosa, ahí sumó su 22º Grand Slam, claro, ahí se convirtió en el recordman, en el hombre récord, ganando el Roland Garros del año 2022. Claro, el récord ya lo igualó Novak Djokovic con Australia este año, ahí sumó su 22º, igualándolo a Rafa Nadal, que en cambio había logrado su 22º Grand Slam el año anterior en Roland Garros. En todo caso, amigos y amigas, esta ha sido la historia del tenista español en el torneo predilecto para él. La verdad es que ha sido una pena y un dolor bastante grande el enterarse que Rafa Nadal no iba a formar parte del cuadro de este año de Roland Garros, porque Rafa Nadal es este tenista que nos ha dejado cosas siempre importantes, que nos ha enseñado lecciones importantes, particularmente a mí, y aquí voy a hablar de lo personal, perdón si no lo comparten conmigo, pero Rafa Nadal ha sido un tenista y un deportista que a mí a lo largo de su carrera me ha demostrado la importancia de no rendirse. Rafa Nadal, hay una frase de su tío, del tío Tony, que dice que Nadal es un jugador que tiene el sacrificio de jugar y la decisión de ganar. Eso es lo clave en Rafa Nadal. Es alguien que cuenta con el sacrificio de jugar y la decisión de ganar. Eso es Nadal, en su máxima expresión. Un tipo que siempre la peleó, que siempre la luchó, que siempre cayó de pie. Nunca cayó rompiendo una raqueta, nunca cayó con lamentos, con sollozos, con caprichos, con reclamos al árbitro. Siempre cayó de pie. Nadal siempre cayó de pie. El sacrificio de jugar, la decisión de ganar. Eso es Nadal. Eso es Rafa. Y algo que a mí me partió el alma, la verdad, del día de la despedida de Rafa Nadal. Se me desconectó el cable ya lo vamos a conectar. No sé si vamos a poder, la verdad, ahora que lo pienso, ver correctamente esto que quiero mostrarles, pero sí lo vamos a poder escuchar, porque coincido. Y este es otro fragmento de la rueda de prensa de ese día del Español. A ver, vamos a escucharle. Siempre hemos destacado la virtud de tu capacidad de sufrimiento mentalmente. Siempre has sido un tenista muy fuerte. Me gustaría saber cómo han sido estos últimos meses mentalmente. Si realmente la cabeza también te ha pedido parar y decir basta, porque era un momento muy, muy sacrificado. Y luego, otro en tu lugar, quizás diría, bueno, lo he ganado todo. Mira, pregunta. La pregunta va por ahí, ¿no? Por lo que decíamos antes. O sea, de seguir un año más, tipo, mentalmente, y hacer el esfuerzo de empezar de cero si hace se falta, mostraba con sus problemillas al arranque de la rueda de prensa. A hacer eso. Bueno, lo que me lleva a hacer eso, lo primero es que creo que no me gusta la palabra, pero de alguna manera me siento con la fuerza suficiente como para decirla, ¿no? Creo que no me merezco terminar así. Creo que me he esforzado lo suficiente durante toda mi carrera deportiva como para que mi final no sea hoy aquí en una rueda de prensa, ¿no? Que mi final sea de otra manera, y voy a esforzarme para que mi final sea de otra manera. Esta es la respuesta a lo segundo que me preguntas, ¿no? Y lo primero, pues es... Hasta ahí nomás. Esa es la parte que quería escuchar, sobre todo. No merezco irme así. Y yo creo que todos coincidimos. Rafa Nadal no merece ir así. Este tipo... Perdón, la canción ahí. Ya vamos a hablar de la canción. Pero un tipo como este, que siempre tuvo el sacrificio de jugar, la decisión de ganar, que siempre, insisto, cayó de pie, que siempre luchó hasta el final, que ganó partidos con lesiones gravísimas, que llegó a ganar campeonatos inclusive con dolores totalmente fuera de los cabales. No me voy a olvidar jamás lo del año anterior, me parece que fue en Miami. Rafa Nadal con su lesión de pectoral terminó el torneo y lo terminó ganando. Una cosa impresionante. O sea, Nadal ha sido siempre eso, alguien que nunca se rinde,
que busca la manera de sucumbir o de no sucumbir más bien ante el dolor, la manera de fortalecerse mentalmente a tal punto de anular el dolor físico y poder mantenerte en la pista, mantenerte en la cancha. Eso es algo que muy pocos a lo largo de la historia del tenis lo han logrado y esa es una lección que nos ha dejado a muchos. Si algo aprendí de Nadal, es a no bajar los brazos jamás, es a no rendirme nunca en la vida, es a tener el sacrificio de jugar, de hacer las cosas, de ponerse manos a la obra y la decisión de ganar, siempre mentalizado en llegar al objetivo, en nunca parar. Hoy, musicalmente, estuvimos acompañados por Belafonte Sensacional con Jovita María y esta maravillosa canción que se llama Ya me voy maravilla. Y bueno, les digo, ya me voy maravilla. ¿A dónde se van las horas? ¿A dónde se van? Vamos a hablar con la canción. Pero bueno, es un poco lo que hemos hablado acá. Es más o menos lo que yo me imagino Rafa Nadal le querrá dedicar a Roland Garros. Ya me voy maravilla. Y no sé si volveré, porque en realidad, a pesar de que Nadal nos ha dejado ahí abierta la puertita de la esperanza para un 2024, no sé si volverá. Rafa no sabe si volverá. Ojalá, por el bien del tenis, pueda volver una última vez, nos pueda deleitar una última vez y sobre todo tenga su despedida bien merecida. No como él dijo en una rueda de prensa como hoy, sino que todos esos años de práctica, de trabajo, de entrenarse, de prepararse al máximo y de cuidarse, le puedan permitir el placer de presentarse una vez más allá en París, en Roland Garros. Ojalá así se dé, ojalá se termine dando. Y aunque no sea en Roland Garros, que sea donde tenga que ser, pero si en algo concordamos es que Rafa Nadal no merece irse a través de una rueda de prensa, jamás en la vida. En la pista, como siempre fue, en la cancha. Ahí tiene que pasar, ahí se tiene que acabar la carrera de Rafa Nadal. En fin, acabamos de cerrar el episodio de hoy de Juan Bernardo Me Dijo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Les mando un fuerte abrazo, no se olviden de seguirme en redes sociales. Me encuentran como @JuanVerdep en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Y obviamente este podcast lo pueden encontrar en su plataforma favorita de audio. Un abrazo para todos, que la pasen bien. Nos vemos la próxima semana con más acá en Juan Bernardo Me Dijo. Muchísimas gracias. Chao, chao. Que se ha ido. ¿Dónde se van las horas? ¿A dónde se va el olvido? Turu, 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 turu.